Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Este domingo vamos a meditar un poco sobre la doctrina de la resurrección. He titulado a esta reflexión, El siervo sufriente resucitó victorioso. Pero para entender un poco de esto tenemos que viajar en el tiempo y recordar en la época de la iglesia primitiva. La primera carta a los Corintios se escribió aproximadamente entre los años 48 y 56 después de Cristo. Los evangelios sinópticos entre los años 65 y 80 después de Cristo. Y el evangelio de Juan aproximadamente entre el año 90 después de Cristo. Quiere decir, hermanos, que los primeros documentos que hablaban de la resurrección de Cristo era esta carta de Pablo. En la carta a los Corintios, Pablo viene hablando en los capítulos del 1 al 14 de muchos temas, pero aquí hace un repentino viraje. Habla de algo que él consideraba que era muy importante, la doctrina de la resurrección del Señor. Él sabe que ya en este tiempo hay muchos adversarios que negan la resurrección del Señor. Entonces él quiere explicarle a esta iglesia esta doctrina. En los versículos del 1 al 8, él sienta las bases firmes del Evangelio, la cual es la resurrección de nuestro Señor. Los hechos básicos del Evangelio respecto a la muerte, entierro y resurrección del Señor Jesús los encontramos en los versículos del 3 al 4, que ya lo hemos leído. Las apariciones por resurrección de Jesús comprueban sin duda de que Jesús resucitó entre los muertos. Esto lo encontramos en los versículos del 5 al 7. Pablo magnifica la gracia de Dios que le permitió estar entre los testigos de la resurrección de Jesús. Esto lo podemos haber escuchado en los versículos del 8 al 11. La base de nuestra doctrina de resurrección, la base de la doctrina de nuestra resurrección es la resurrección de Jesús, que todo eso lo encontramos entre los versículos del 12 al 34. Ya para la época de Pablo, que escribió esta carta, ya muchos negaban la resurrección del Señor. Algunos dicen que Él no resucitó de entre los muertos. ¿Cuáles serían las implicaciones de esto? Nuestra predicación es sin valor. Tu fe es vana. Somos falsos testigos de la verdad de Dios. Todavía estás en tus pecados. Los creyentes que ya murieron están perdidos para siempre. Todos los creyentes son dignos de lástima. Esto lo podemos encontrar del versículo 13 al 19. Pero Cristo ha sido y todavía es resucitado. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Él es el primero de una cosecha venidera. Cristo, el hombre, se impuso sobre la muerte que fue introducida en el mundo por el primer Adán. La resurrección se divide en dos partes, la resurrección de Cristo y la resurrección de todos los creyentes. La muerte será vencida por la resurrección y todos serán sumisos a Dios, el Creador de todo. Los creyentes son bautizados en fe creyendo tanto en una resurrección espiritual y física. Podemos afrontar toda clase de peligros sin temor, porque si morimos, viviremos nuevamente y ser juzgados de acuerdo a nuestra obra. Así que debemos de tener cuidado cómo vivimos. Por fe, creemos que cuando el Señor venga por segunda vez, vamos a ser levantados entre los muertos. Pero esta fe implica un estilo de vida, una forma de vivir el Evangelio. Un Evangelio militante donde tenemos que dejar afuera todos los valores negativos que se nos han inculcado en esta sociedad y retomar los valores del reino. ¿En qué consisten estos valores? En lo que Pablo nos enseñó en 1 Corintios capítulo 13. El primer don, el más anhelado que cada cristiano debe buscar es el don del amor.
Ese es el don que va a hacer que surjan los demás dones, que los demás frutos del Espíritu salgan a luz. Y para concluir, quiero que pongamos mucha atención a este versículo del capítulo 15 de la carta a los Corintios. Es el versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que su trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor los bendiga.